De lo que yo he aprendido, la Iglesia Católica pues reunió todos los libros, los diferentes libros que habían a través de San Jerónimo y escogió el canon de 27 libros. Si la Iglesia en sí no tiene la verdad, ¿no sería correcto entonces hacer un nuevo canon para poder buscar verdaderamente los libros correctos de la Biblia? Porque digamos, la Iglesia está en historia, el hermano me contestó que era San Jerónimo. ¿Quién fue el que me dijo? Ajá, hay historia pues que San Jerónimo fue enviado por el Papa en el año 325 a buscar todos los libros para ver cuáles eran los que iban a constituir. Si la Iglesia escogió esta tradición, ¿no podrá estar tal vez incorrecta la Iglesia al escoger esos 27 libros? ¿No tenía que hacerse una nueva tradición? Para el pastor Menardo. Y después puede contestar Salvador. Dime la pregunta otra vez. Digamos, la Iglesia Católica hace el canon de los 27 libros en el Nuevo Testamento. Es una tradición, ¿no? Incluso vemos el Evangelio de San Mateo, de San Lucas, de San Marcos y San Juan, no dice quién lo escribió. La Iglesia determinó que era de ellos. Entonces no dice yo Mateo escribo el Evangelio, yo Lucas escribo el Evangelio, yo Marcos lo escribo. No, la Iglesia le pone según, es una tradición. La Iglesia determinó que venía de ellos, de esa tradición venía de ellos. Y escogió entre todos los diferentes evangelios que habían, digamos, no habían solo 4, habían como unos 10 evangelios. Habían más, incluso 25 libros del Apocalipsis. Y históricamente se sabe, incluso Lutero lo ha dicho, que si no fuera por la Iglesia no hubiera Biblia. Zwingli lo reconoció. Entonces era una tradición católica, digamos, los 27 libros del canon bíblico. Entonces si digamos esa tradición del canon bíblico de los 27 del Nuevo Testamento, ¿será que está mal tal vez si es una tradición católica? Hay una advertencia al final de Apocalipsis y es que no se le puede agregar, no se le puede quitar. Lo que se dejó aquí en los 27 libros fue lo que se consideró como inspirado. Los libros que tiene la Biblia se consideraron como los inspirados, los que están en este canon, Nuevo Testamento. Y si se dejaron así, es porque fueron inspirados. Entonces yo no necesito ahorita, tengo yo la tradición, digamos, del Nuevo Testamento a mi vida. No necesito dudar de ellos. No necesito cambiarlos. Tú me dices que se equivocaron. Sí, porque digamos la Iglesia Católica lo estableció. Incluso la Iglesia fue la que le puso según San Mateo, según San Marcos, y incluso digamos la tradición la Iglesia le puso los capítulos, los versículos, porque antes no los tenía. Cuando San Jerónimo le trajo al Papa todas las tradiciones, él dijo, estos sí, estos sí, estos sí, estos no, y quedaron incluso los apócrifos. Que entonces si la Iglesia, como es la ramera, la prostituta, tiene una mala inspiración, tal vez no de Dios, y tal vez los que rechazó la Iglesia es la verdadera tradición y estos no tenía que hacerse uno nuevo. Hermano Salvador. Sí. Aquí viene una cosa bien interesante y la pregunta es bien clara, ok. Si estos 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, ¿quién decidió que eran inspirados por Dios? Fue un papa, en reunión con los obispos de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la Biblia que nosotros tenemos, esa Biblia viene de la Iglesia Católica. Pero si la Iglesia Católica es una iglesia corrupta, como dice el pastor, apóstata, inspirada por Satanás, pagana, entonces no podía ser guiada por el Espíritu Santo para decidir si estos libros eran inspirados o no. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿estos 27 libros son inspirados o no son inspirados? Porque si yo considero la Iglesia Católica como una ramera, como una prostituta, como una corrupción pagana, cargando ídolos. Entonces, si la Iglesia Católica es corrupta y es pagana y es inspirada por Satanás, y perdón la blasfemia, quiere decir que los 27 libros del Nuevo Testamento no pueden venir del Espíritu Santo. Entonces hay que hacer un canon propio. Pero no, han tomado el canon de la Iglesia Católica. Ese está como aquel, como dice cierto autor por ahí, que le gusta la leche pero le cae mal la vaca.
Me gusta la Biblia, pero me cae mal quien dijo que eran inspirados. Otra pregunta, es escuché correcto. algo de que el que le quita y le añade, ¿qué me puede decir de eso, Salvador? Esa es una advertencia exclusivamente para el libro de Apocalipsis, porque refiere a las profecías de este libro de Apocalipsis, no a la Biblia completa. Y si es así, tienen que pedirle perdón a Dios, porque le han quitado libros a la Biblia.